La abeja más pequeña del continente americano puede ser encontrada en la mayor parte de este inmenso territorio, y puede que muchas veces esta abeja conviva con las personas sin que éstas siquiera lleguen a darse cuenta. El hecho de no ser vista tiene una explicación muy simple, y es debido a que es extremadamente diminuta. A diferencia de las abejas apis, productoras de la miel y cera que se comercializan en la mayor parte del mundo y que es fácilmente reconocible en casi cualquier ciudad del planeta, las abejas más pequeñas del continente prefieren pasar más desapercibidas. Estas abejas suelen ser muy tímidas, y una de sus cualidades respecto a las apis melíferas es que estas abejas no recolectan alimento de cualquier fuente de azúcar, sino que toman sus recursos específicamente de las plantas y flores. Si bien estas abejas no producen excesivas cantidades de miel como las abejas apis melíferas, debido a su diminuto tamaño son capaces de polinizar plantas que no son accesibles para las abejas apis comunes. Pero ¿de qué abejas estamos hablando? Hablamos de las nanotrigonas, y son muy pequeñas. Si comparamos el tamaño de esta con el de una abeja apis común, podemos observar que mientras una obrera apis melífera llega a medir alrededor de 13 milímetros, una abeja nanotrigona mide alrededor de unos escasos 4 milímetros. Estas abejas, a diferencia de las apis, no tienen la capacidad de picar, así que pueden convivir perfectamente en las ciudades sin causar problemas. Otra de las diferencias de estas abejas es que en lugar de construir estructuras uniformes verticales con un patrón específico, estas abejas construyen sus nidos de forma horizontal, con pequeños jarrones o potes a los lados, donde guardan sus recursos, tanto el pan de abeja como la miel, ambas en potes diferentes. En cuanto a las crías, son almacenadas en discos horizontales donde la reina siempre suele estar ubicada. Estas abejas por lo general suelen ser muy susceptibles a los cambios de temperatura, por lo que los nidos siempre están recubiertos por capas de regulación térmica llamadas involucro. Es una abeja bastante diminuta, pero aún así, con todo lo pequeña que es, esta mide 2 veces más que la abeja más pequeña del mundo. Y sí, no es una broma, ya que en la frontera entre México y Estados Unidos, para ser más exactos, específicamente en el desierto de Sonora, fue registrada una abeja que mide unos increíbles 2 milímetros de diámetro. Esta abeja se denomina Perdita minima, y es una abeja solitaria. La principal diferencia entre las abejas solitarias y las sociales consiste en que las sociales construyen nidos bastante complejos, con una jerarquía bastante marcada. En cambio, las abejas solitarias no tienen contacto con sus crías, y estas usualmente construyen sus nidos en pequeñas cavidades divididas en galerías, que llenan de provisiones para que las crías que depositan ahí puedan alimentarse hasta convertirse en un adulto, y así poder repetir el ciclo de reproducción una vez más. Dicho esto entonces, para ser más justos, si tuviésemos que categorizar a las abejas nanotrigonas se llevan el puesto a las abejas sociales más pequeñas del mundo, y las perditas mínimas se llevan el puesto a la abeja solitaria más pequeña del mundo.